Bueno, vamos a ver en este video el problema de vibraciones transversales de vigas. Cuando hablamos de vibraciones transversales, quiere decir que el movimiento se produce de forma transversal al eje que define al elemento estructural. Vamos a tomar un elemento diferencial de esa viga y vamos a plantear el equilibrio en ese elemento diferencial. Vamos a poner los esfuerzos de corte y también vamos a agregar los momentos en sentido positivo según la convención que estamos utilizando. Bueno, como veníamos resolviendo, vamos a plantear primero la segunda ley de Newton. Vamos a hacer que la sumatoria de fuerzas sea igual a la masa por la aceleración. Entonces sumamos los cortes e igualamos a la masa del elemento diferencial por la aceleración de ese elemento diferencial. Vamos a suponer que la deflexión transversal va a ser una función b que va a depender de x y del tiempo. Por lo tanto, la aceleración es la derivada de esa función con respecto al tiempo dos veces. Y esto que está acá es la masa del elemento diferencial. Fíjense que aquí podemos cancelar estos dos cortes y el diferencial x y nos queda esa expresión, la derivada del corte con respecto a x es igual a la densidad del elemento del material de la viga por el área por la aceleración. Vamos a plantear también equilibrios de momento. Entonces, en este caso sumamos los momentos aplicados al elemento diferencial y si tomamos momento con respecto a un eje que pasa por esta cara, puede ser este esfuerzo de corte, al estar a una distancia cero de esa cara, no ejerce momento y solamente voy a contabilizar el esfuerzo ejercido por este esfuerzo de corte que está a una distancia diferencial x. Y me queda este término que está acá, que según la convención de signos que estamos tomando es positivo. Bien, entonces puedo cancelar de aquí estos dos momentos, cancelo los diferencial x y reemplazo lo que me da esta ecuación en la primera ecuación y llego a esta expresión. De resistencia de materiales podemos definir el momento de esta manera y reemplazándolo en la última ecuación obtenemos la siguiente expresión, que es la ecuación diferencial que resuelve el problema de vibraciones transversales para cualquier tipo de viga. Fíjense que no he sacado del paréntesis el modo de elasticidad por el momento de inercia, por lo que estoy teniendo en cuenta vigas que puedan tener variación de la sección, así como también que puedan tener variación de las propiedades del material a lo largo del eje. En el caso nuestro solo nos vamos a ocupar de vigas de sección constante y con material con las propiedades de material constante. Por lo tanto, lo podemos sacar del paréntesis y arreglando un poco la ecuación la podemos llevar de esta manera. Bien, como vamos a aplicar los mismos métodos de resolución que veníamos aplicando antes, entonces vamos a suponer que la función b es una función que puede ser que es producto de dos funciones, una b de x que me va a dar la forma con la que se va a deformar la viga y la otra t que me va a dar el movimiento armónico. Entonces introduzco esta definición en la ecuación anterior y me queda la siguiente expresión. Separo hacia un lado del igual todo lo que es x y hacia otro todo lo que es t y llego a esta ecuación que ya hemos resuelto antes, donde tengo de un lado del igual todo función de x, del otro lado del igual todo función del tiempo, por lo tanto, esta expresión tiene que ser constante y lo igualábamos a menos omega cuadrado, como lo vimos en los videos anteriores. Bueno, nos queda una primera ecuación diferencial, que es la función del tiempo, que esta ya la hemos resuelto, y la otra ecuación diferencial es la siguiente, donde k a la cuarta es el siguiente término, lo hemos puesto como k a la cuarta porque si no tendríamos que escribir dentro del argumento el término omega cuadrado rho por a sobre e por i raíz cuarta. Fíjense que hemos puesto el k a la cuarta porque el orden de la ecuación diferencial es 4.
es solamente por comodidad. Entonces podemos expresar la solución como el producto de las dos funciones recién encontradas. Obviamente, en el caso de vigas, vamos a tener más de una condición de borde por cada extremo. Fíjense que ahora en este caso tenemos que resolver 4 valores, tenemos que encontrar esas 4 constantes, es decir que necesitamos 4 condiciones de borde para poder resolver nuestro problema. Entonces fíjense, cuando una viga está empotrada, quiere decir que el punto que está empotrado no puede desplazarse y tampoco puede girar. Por lo tanto, eso lo podemos notar con b igual 0 y la derivada de b igual a 0. Cuando el extremo está articulado o simplemente apoyado, entonces ahí no tenemos desplazamiento, lo notamos como b igual a 0, y lo que no tenemos es momento aplicado, o sea, tiene libertad de giro, por lo tanto, el momento en ese lugar es 0, lo expresamos como la derivada segunda de b con respecto a x igual a 0. En el caso de que el extremo esté guiado quiere decir que puede desplazarse libremente en la dirección vertical, pero no puede rotar. Por lo tanto, este tipo de restricción no permite el giro, lo que nos da la derivada de b con respecto a x igual a 0, y no tiene un corte aplicado en el extremo. Entonces, lo anotamos eso como la derivada tercera de b igual a 0. En el caso de un extremo libre, como es una viga en voladizo, entonces el extremo que está libre, el momento y el corte son 0. Por lo tanto, derivada segunda y derivada tercera con respecto a x son iguales a 0. En el caso que tenga una masa con inercia rotatoria o resortes de rotación y traslación o amortiguadores de rotación y de traslación, en ese caso tengo que plantear el equilibrio y según la convención de signos, en un extremo o en otro voy a tener diferentes ecuaciones. Por ejemplo, en el caso que tengo una masa con inercia rotatoria, voy a tener que igualar el momento en un extremo de la viga igualado al momento que me hace esa masa con inercia rotatoria con respecto a ese giro. El corte en el extremo de esa viga lo voy a igualar a la masa por la aceleración. Y así con los diferentes elementos que tengan el extremo de esa viga. Bien, vamos a resolver en el caso de una viga simplemente apoyada. Para este caso vamos a tener en el extremo x igual 0 que el desplazamiento es nulo y que el momento es 0. Por lo tanto, la derivada segunda en ese punto es 0. En el extremo x igual a L, extremo derecho, voy a tener las mismas ecuaciones. Que el desplazamiento en L es 0 y que el momento en L también es 0. Entonces, si recordamos la ecuación que acabamos de resolver, voy a anotar la fórmula de la deflexión y voy a necesitar también la derivada segunda para resolver el momento. Una vez que tengo estas dos expresiones, las voy a evaluar en ambos extremos. Entonces, b en 0 es igual a 0, lo que me da que b1 más b2 es igual a 0, y b segunda en 0 es igual a 0, y me da que k cuadrado por b1 menos b2 es igual a 0. Fíjense, en ese término k cuadrado no puede ser igual a 0, porque en el caso de ser igual a 0, me quedaría sin solución, es decir, que no tengo un problema dinámico. Por lo tanto, tengo que descartar que k sea 0. Entonces lo que me queda es que b1 menos b2 sea 0. Si b1 menos b2 es 0 y en la ecuación de arriba tengo que b1 más b2 es igual a 0, entonces con eso resolvemos que b1 y b2 son 0. Por lo tanto, me voy desprendiendo de los primeros dos términos. En la función y también en la derivada no los voy a utilizar. Ahora vamos al otro extremo. b en L es igual a 0, entonces reemplazo x por L y me queda esta expresión. Y b segunda en L también es igual a 0 y me queda esa expresión. Fíjense que tengo algo similar a lo que resolví recién. B3
por seno de KL más B4 por seno de KL es igual a 0 y B3 por seno hiperbólico de KL menos B4 por seno de KL es igual a 0. O sea que la suma es igual a 0 y la resta es igual a 0, por lo tanto los dos términos tienen que ser 0. Vamos a resolver el de arriba. Seno hiperbólico de K por L va a ser 0 solamente cuando K sea 0. Entonces, como dijimos anteriormente que K no puede ser 0, de esta expresión determino que B3 es igual a 0. De la expresión de abajo, obviamente B4 ya no puede ser 0 porque acabo de decir que B3 es 0. Entonces, si B4 es 0, me quedo sin solución. Por lo tanto, en este caso sí, seno de K por L tiene que ser 0. Entonces, K por L son varios términos. Vamos a anotarlos como K sub n por L. Y en este caso es n por pi. Y de la expresión que habíamos escrito mientras deducíamos la ecuación, vamos a encontrar cuánto es la frecuencia. En este caso, vamos a obtener infinitas frecuencias naturales. Fíjense que omega 1 se obtiene reemplazando por n igual a 1 y que todas las frecuencias que le siguen son múltiplos de la primera. Eso es un caso particular donde quiere decir que es armónico como en el caso de la cuerda. Es por eso que ciertos instrumentos musicales utilizan vigas simplemente apoyada, como es el xilofón, porque el sonido que emiten es armónico. Quiere decir que todas las frecuencias son múltiplos de la primera. Bien, entonces la solución queda de esta manera. Bueno, una vez que obtuvimos los valores de frecuencia, entonces expresamos la solución de esta manera. Fíjense que tenemos B4n, lo podemos pasar multiplicando con los A acá y quedarnos con solamente dos incógnitas. Bien, entonces para la primera frecuencia la forma modal es esta, para la segunda es esta que está acá, esta para la tercera que es 3pi, para la cuarta, la quinta y la sexta forma modal. Entonces hemos resuelto el caso de una viga simplemente apoyada. Estos valores de KL son los autovalores del problema de la viga simplemente apoyada y son los que vamos a utilizar para calcular las frecuencias naturales. Vamos a resolver el caso de la viga en voladizo. Fíjense que en el caso de la viga en voladizo tengo un extremo empotrado y el otro libre. En el extremo empotrado tengo desplazamiento 0 y giro nulo. En el extremo libre tengo que el momento en ese lugar es 0, es decir, la derivada segunda es 0, y el corte también es 0, es decir, la derivada tercera. Entonces voy a utilizar la función, la derivada segunda y la derivada tercera para resolver este problema. Aplico en las cuatro condiciones de borde y llego a estas cuatro ecuaciones. Con esas cuatro ecuaciones puedo armar un sistemita matricial. Entonces, para que no se me dé la solución trivial en este sistema, es decir, que B1, B2, B3 y B4 sean 0 simultáneamente, tengo que hacer 0 el determinante de ese sistema. Calculo el determinante y llego a la siguiente ecuación característica, que es la ecuación que me va a dar los K sub L para este problema, que son los autovalores. Obviamente la solución a esta ecuación la resuelvo con un método iterativo y ahí tengo los primeros tres autovalores. Esos autovalores son los que voy a introducir en esta ecuación para calcular las frecuencias naturales de ese tipo de viga. Fíjense que la solución me va a quedar de esta manera. Cuando encuentre los B sub n, me van a quedar todos en función del B sub 1n. El primer modo, es decir, cuando para el primer autovalor, esa es la frecuencia modal,
Esta es la frecuencia modal para el segundo, tercero, el cuarto, el quinto y el sexto autovalor. En el caso de una viga biempotrada, planteo también las condiciones de borde, que en ambos extremos tengo desplazamiento nulo y giro nulo. Hago todo lo mismo que hice en el caso anterior y llego a la siguiente ecuación. Fíjense que esta ecuación es similar a la de la viga empotrada libre, pero cambia el signo. En lugar de ser -1, es 1. Y también la forma modal en la ecuación, lo único que cambia son los signos en este lugar. En la otra eran más, acá son menos. Y estos son los autovalores con sus respectivas formas modales. Fíjense que en los extremos la pendiente acá es 0. Son diferentes a lo de la viga simplemente apoyada. Bueno, vamos a hacer una comparación entre las tres configuraciones que estudiamos recién. Fíjense que las puse de esta manera, que no fue la manera que las resolví, sino de la manera en que van creciendo las frecuencias. Ahí en cada una tengo la ecuación característica para hallar los autovalores. Y fíjense que las frecuencias van subiendo a medida que aumento las restricciones en los extremos de la viga. Una viga simplemente apoyada es más rígida que una viga en voladizo, pero no más rígida que una bien potrada. Y fíjense qué pasa para todas las frecuencias. También para el caso de un elemento estructural empotrado en un extremo y libre en el otro, quise hacer una comparación, en este caso, entre vibraciones axiales, torsionales y transversales. Entonces, para hacer esta comparación, le di ciertos valores a esa viga, que tiene longitud de 1 metro, es de acero, es decir, que el mol elasticidad es 210 gigapascales, la densidad es 7.850 kilos por metro cúbico y el módulo de Poisson es 0,29. Para este caso es una viga de sección circular maciza con diámetro 40 milímetros, entonces voy a calcular los valores que necesito para calcular las frecuencias naturales. Fíjense que lo voy a expresar en Hertz, por lo tanto, las frecuencias naturales las voy a dividir por 2pi para que me quede en Hertz. Para las frecuencias axiales, lo divido por 2pi, entonces lo único que necesito es la longitud y la velocidad de la onda en forma axial. Fíjense que separé axial y torsional para no confundirme. Entonces, la velocidad del sonido dentro del acero es la siguiente, con esos valores que puse acá. Entonces, con esta fórmula y con la longitud de 1 metro, obtengo las primeras 3 frecuencias naturales en el sentido axial. Para el caso torsional, fíjense que en lugar de usar el E, uso el G, me da un poco más chico, que es lo único que cambio, ya que el problema es idéntico, lo único que cambia es en ese parámetro, entonces me dan las primeras 3 frecuencias. Y para el caso de vibraciones transversales, como la sección es circular, las vibraciones transversales van a ser las mismas en cualquier sentido. Entonces, calculo el momento de inercia sobre el área, este radio de giro que lo necesito acá, en este valor. Fíjense que tengo raíz cuadrada de E sobre ρ, que es el C que ya lo había calculado. Y después tengo raíz cuadrada de I sobre A, que es esto que está acá, lo calculo, me da 10 milímetros, y obtengo las primeras 3 frecuencias naturales. Obviamente acá donde dice K sub NL, reemplacé por los primeros 3 autovalores para una viga empotrada libre. Y fíjense la diferencia que hay entre las frecuencias transversales y las frecuencias axiales y torsionales. Bueno, con este video concluimos la clase de hoy.